Le voy a invitar a que vaya al Nuevo Testamento y busquen el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante. Del verso 16 en adelante. Juan, capítulo 3, verso 16. Si gustan, nos ponemos de pie para mayor reverencia delante del Señor. Dice así el Señor en su palabra, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón en esta mañana. Que la carne no tome ninguna gloria, Señor, porque toda la gloria y la honra te pertenecen a ti. Háblanos, Señor, al corazón, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Tú qué escoges? ¿Tú qué escoges? Si pudiera escoger dónde vivir, ¿dónde viviría, hermano? En Suecia. ¿Y usted, mi hermana, dónde viviría? Está difícil. En otro país. ¿Y usted, hermana? Teresita? En Escalón, ya fue arriba. ¿Y tú, Guía? En España, Madrid. Ah, le gustan los toreros. ¡Ah, ¡ole! Ah, está bien, está bien. ¿Y tomar madrilista o barcelonista? No, no me diga eso. Tomarse una foto allá en el Santiago Bernabéu, va que diga ahí Real Madrid, puchica, cosa seria. Yo conozco unos compañeros míos que ellos son barcelonistas, pero a morir. Y les tocó ir a vivir a España, pero viven en Madrid. Y entonces se sienten mal ellos, pues, porque no se pueden tomar fotografías con el estadio local, ¿verdad? ¿Y usted dónde le gustaría vivir? En Antiguo Cuscatlán, vaya, se quedó aquí nomás, va. Está bien, está bien. Sí, nosotros elegimos, ¿verdad? Nosotros escogemos. Y fíjese que cuando usted decide dónde vivir, ya se está viendo más o menos la cultura que le gusta, ¿verdad? La forma que le gusta, los colores que le gusta. En España, por ejemplo, las cosas son bien coloridas, bonitas, está parecido como acá. Lo único que mejor, ¿verdad? Pues sí, porque sí, con un poco más de plus. ¿Ah? Y si ya nos vamos para Suecia, ese es otro nivel, hermano. Ahí es otro nivelazo, porque si usted sube después de la parte norte de Barcelona para Francia, ya hay una gran diferencia entre España y Francia, y ahí se nota. Hay una diferencia abismal. Ya se ve el cambio, ¿verdad? De España a Francia, porque la cultura francesa es diferente. Y si usted se va de Francia a Suiza y de Suiza salta para Suecia, ya es distinto también. Es otro rollo. Ahí todavía creo que hay reyes. Ahí todavía hay reyes, igual que en España. Y bueno, y aquí, si nosotros nos quedamos ya aquí en los lugares locales, ya podemos ver nosotros Antiguo Cuscatlán, que es un lugar bastante bonito, ¿verdad? Y de gente muy privilegiada también, porque hay gente que vive ahí bastante privilegiada, hermano. Yo he ido a la parte alta de Antiguo Cuscatlán, donde hay gente de billete, y usted ve las casas y dice, qué cosa seria, qué tremendas casotas. Y si se va al Escalón, igual, va, hermana Teresita. Sí, ya ve las casas diferentes. No, el piso no es cerámico, es de mármol, hermano. Ahí el piso no es cerámico, ahí es mármol. Y qué bonitos son esos pisos de mármol, porque cuando usted pone el pie en el piso de mármol, se siente la diferencia, la textura es distinta. Es distinta. Aunque usted no lo crea, es diferente. Y ahora imagínese el lugar que Dios nos ha preparado ahí en el cielo, en esa mansión gloriosa, donde dice que las calles son de oro, hermano. Ahora imagínese cómo son las casas. Donde
escogería usted? Esa morada celestial que Dios nos ha preparado. Y cuando usted decide escoger a Jesús, está escogiendo la luz. Está escogiendo estar a la par del Padre. Elegimos eso. Y nos encontramos con esa maravillosa gracia de nuestro Señor cuando nosotros decidimos escoger dónde vivir. Y si le pidieran elegir a usted entre la vida y la muerte, ¿qué elegiría? ¿O qué escogerías? Usted encuentra al ladrón y le dice, ¿la bolsa o la vida? La bolsa, dice usted, pues sí, ¿verdad? Porque eso lo puede volver a hacer, ¿verdad? Hoy ya no le piden la bolsa, hoy le piden el celular, va, dame el móvil, bicho. ¿Y usted qué tiene que hacer? Sacar el móvil, va, y darle el móvil. Perdón por la palabra bicho, pero para nosotros bicho significa cipote, muchacho. Por algunos que nos ven, porque nos ven a veces de la República Dominicana y esa es otra palabra para ellos, pero para nosotros significa muchacho, jovencito, ¿verdad? Eso significa esa palabra. O insectos, ¿verdad? Eso. Así que no me vayan a tener como un pastor malcriado, por favor. Entonces vemos nosotros que nos preguntan, y cuando usted anda en el bus, ¿y quién no ha andado en el bus, hermano? Si nosotros somos de bus, no tenemos limusina que nos ande llevando el chofer. Jaime, ya, no. Nosotros nos andamos rebuscando los 20 centavos, pues, y a ver, tiscuiciando, y 19, por aquí tengo que tener el otro, 20, aquí está. Sí, porque esos bandidos por un centavo no lo quieren subir a veces. Pero si usted Jesús, mira vos, pues sí, va, llévame para allá, va, dame raibo, va. Ahí rapidito, sí, súbase. ¿Quieres una botellita de agua? Todavía le dan agua. Entonces nos encontramos en esa situación. Escogemos la vida, ¿verdad? Escogemos la vida. Y algunos en esta vida quieren escoger la vida y mantenerse vivitos y coleandos en la vida natural. Pero en la vida espiritual están escogiendo la muerte. Porque hay personas que tienen la iglesia cerca y aún así no quieren acercarse a Dios. Cuando esta persona se muera, ¿dónde cree que va a estar? ¿En el cielo o en el infierno, hermano? Porque uno escoge. No sé, que usted escoge aquí en qué caballito se quiere ir, usted elige. En el caballito de la vida, que le lleva hasta la vida eterna, el camino de salvación a través de Jesús, o en el camino ancho que nos lleva a la perdición eterna. Usted escoge. No, si es que aquí así es. Usted aquí elige el camino angosto, pues por angosto tiene sus dificultades, ¿verdad? ¿Cuántos han caminado en algún camino angosto? ¿Verdad que tiene dificultades? Y usted ve en aquella veredita viendo no pararse mal, porque si se para mal, se puede ir al barranco. Entonces va despacito por el caminito que lleva. Nosotros una vez fuimos allá al Boquerón a darle la vuelta. En nuestra locura cuando éramos hipotes y aventureros, hermano, hoy ya no. Hoy quiero saltar de ahí y me caigo, pues. Y fíjense que pasamos por un estrechito como de 60, 70 centímetros, era el caminito. Imagínense qué locura, hermano. Pasamos aquí así al borde del precipicio, que tenía un ancho como de 2 ladrillos, y sujetándonos del zacate. Y abajo el gran precipicio para abajo. Es que uno es hipotes tonto, va. Es que uno es hipotes tonto. Y el gran precipicio. Los árboles de pino se miraban como que eran zacate, hermano. Pequeñitos ahí al fondo. Y ahí íbamos por ese caminito angosto. Hasta que llegamos a una explanada. Que ahí vi un árbol de rosas. Era literal, un árbol de rosas. Al porte de, digamos, como que usted está viendo un limonero o un naranjo. Pero no eran naranjas las que daba, eran rosas. Y tenía los grandes gajos de rosas. Cada gajo tenía como unas 24 rosas, fíjese, cada gajo. Y nosotros, qué bonito. Y las rosas eran rosaditas, entre blanco, un rosado bien bonito, bien especial, bien cremoso. Sí, todavía está esa explanada. Pero yo ya no voy a ir, hermano. Si el caminito ha quedado más angosto, estoy contando terremoto. Entonces ya, pero lo que yo quiero decir, el camino angosto tiene su dificultad.
El camino ancho no, es más amplio, ¿verdad? Usted puede caminar perfectamente, no hay nada que le estorbe. Pero también dice el Señor en su palabra que el camino ancho nos lleva hacia la perdición. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo. Ahí usted escoge. ¿Qué querés? Cocaína, alcohol. ¿Qué querés? ¿Verdad? Pornografía, sexo libre. ¿Qué querés? Y ahí usted escoge. Y nos encontramos en esa situación difícil. El camino angosto nos limita muchas cosas. Pero por limitarnos también nos lleva a una gran bendición, que es esa mansión gloriosa al lado del Padre. Sí nos limita en esta vida. Porque a usted, por ser cristiano, tiene varias limitantes, ¿verdad? Porque si usted es cristiano y anda en pecado, ¿qué le dicen? Ve, mira, ve, y es aleluya, dice él, ve. ¿Vea que así nos dicen? ¿Ve? Y que no sos hermanito vos, ¿y qué estás haciendo aquí? Si nos conocen, pues cuando andamos en lugares equivocados, mira vos, si vos deberías de estar en la iglesia, ¿y qué onda? ¿Qué andas haciendo aquí? Nos lo dicen. ¿Por qué? Porque nosotros no cabemos en ese lugar, hermano. Pero a veces por la misma terquedad o por la sabiduría e inteligencia que el diablo tiene, y es astuto, dice el Señor, que es más astuto que todos los animales del campo, nos arrastra a nosotros en nuestras propias concupiscencias. Porque hay cosas que aquí las tenemos, que nosotros no hemos sido liberados, porque no le hemos pedido al Señor que nos libere, que nos saque de esa condición en la que nos encontramos. Nos encontramos en situaciones difíciles. Entonces, muchos escogen eso. Quieren vivir, pero quieren vivir también lejos de Dios. Quieren vivir sin acercarse a la cruz de Cristo. Y algunos dicen que son cristianos, pero viven y demuestran como que no fueran, hermano. Y qué triste es eso, ¿verdad? Es lamentable, es lamentable. Pero mi pregunta es, ¿por qué morir en condenación, hermano? ¿Por qué morir en condenación cuando tiene a la mano la salvación y la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algunos escogemos mal. Y mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Y nos da la respuesta. Porque sus obras eran malas. Ahí está la clave. ¿Se da cuenta? No, si es que la Biblia es clara, hermano. No, si no tiene necesidad de ser teólogo para saber lo que la palabra del Señor nos dice. Estudiamos teología para poder hacer alineaciones y ver textos y todo y comprender lo que es la historia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara si usted ahí lo está leyendo. Porque sus obras eran malas. No sé, aquí no hay otra cosa ahí, pues. Y por eso las personas no quieren acercarse a la luz. Porque sus obras son malas. Su modo de actuar es malo. Y hay personas que se notan en su forma de actuar con el tratamiento que le dan a los animales. Con el tratamiento que le dan a las plantas. Si usted conoce a una persona que tiene una planta y se le muere, dos cosas, o tiene la mano caliente, pues sí, o tiene la mano caliente o es muy descuidada. Porque para sembrar usted tiene que tener la mano, buena mano. Y se nota cuando usted poda un árbol, que las personas tienen la mano caliente, dicen, ¿por qué? Porque en lugar de que el arbolito solo sea podado, se marchita. Y hay personas que siembran un arbolito, hacen el traslado, el palito estaba vivo y lo trasladó y se murió. ¿Por qué? Porque tienen la mano caliente. Así se conoce en agricultura. Tiene la mano caliente. Y la gente lo que hace para quitarse esa mano caliente es tocar tierra. Va a tocar tierra y tocar tierra hasta que la mano se le pone fría porque se siente caliente. Si usted toca la mano de alguien que trabaja en soldadura eléctrica, las manos siempre las anda calientes.
Si usted toca las manos a un electricista, las manos andan calientes, porque como es el movimiento de la mano y las fuerzas en las manos las andan calientes. Si usted le toca las manos a un escritor, se va a dar cuenta que las manos son suaves, ¿verdad? No tienen mayor callo, solamente donde escribe. Pero muchas veces nuestras acciones demuestran lo que nosotros somos. Y estas personas, como han decidido continuar en su mal camino, porque sus obras son malas, no quieren acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque andan chuecos, pues. ¿Y para qué me voy a acercar si ando mal? Amado, le tengo una propuesta. Cuando usted ande mal, es cuando más necesita de Jesús. Porque cuando usted está enfermo, ¿a dónde va? Yo busco la medicina. Cuando me está doliendo la cabeza, yo ando buscando que me tomo, pues. Y de esa ibuprofeno, la otra, la cetamol con codeína, no con cocaína, no, con codeína. ¿Sí? Ese con codeína. Las acetaminofén con codeína. Sí, para que le quite el malestar. Pues si uno busca la medicina. Pero dice el Señor en su palabra que no venían a la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros íbamos a hacer una filmación a un lugar que se llama La Luna, Casa y Arte. Ahí se llamaba. Pero de Casa y Arte no tenía nada, hermano. Si allí era un panal. Y ahí nos mandaban a nosotros a hacer un programa. Ahí hacíamos un programa nosotros y llegábamos en la noche. Y mire, cuando poníamos las luces, los reflectores grandes, la gente así, mire, como que era murciélago. Porque solo lucitas de candelas habían ahí. No habían luces normales, solo lamparitas de esas de vela. Y algún foquito como de 15 watts que apenas se miraba. Y cuando llegábamos nosotros con los 1500 watts, 2000 watts de luz, ¡pum! Gran luzón que se formaba de día, todos los vampiros se asustaban, hermano. Si yo miraba que hasta los colmillos me sacaban. Sí, y mire, va a creer que 2 veces se reventó el cable de la corriente eléctrica. 2 veces se reventó. Por la luz. La carga quizás que teníamos nosotros era demasiada carga para ellos. Y llegaron a cambiar el cable y todo, porque dijimos que si no cambiaban ese cable ya no íbamos a ir a filmar, ¿verdad? Y la señora, por tal de que llegáramos a filmar, porque le daba un plus a su negocio, mandó a cambiar lo que era el cable de la luz. ¿Y sabe qué tenían a la entradita? Tenían un muñequito así sentado, con un trajecito, con su sombrerito y un puro. ¿Quién es ese? Bien se lo puede la hermana, va. San Simón. No ha oído, hermano, no ha oído. San Simón, ahí estaba el San Simón. Y ahí estaba, en la puerta. Y cabaco, una pacha tenía. Era una pachita así, pequeña de esa. Ahí tenía la pachita de guaro. Un puro, sí, una de muñeco, cabal, una pacha de muñeco, un puro y el sombrerito. Y todos los días que nosotros llegábamos, no usaba corbatín, usaba corbata. Y entonces ahí estaba el muñequito ese. Y le cambiaban la ropa, fíjese. Porque nosotros nos fijábamos que al día otra vez que llegamos, la ropa la tenía cambiada. Y hasta los zapatos le cambiaban al muñequito. Y como habíamos ahí varios que somos cristianos, uno dijo, no lo vayas a tocar ni le vayas a estar diciendo malas cosas porque te puede castigar este santo. Y nosotros le agarramos el sombrero, se lo quitábamos, se lo poníamos ahí. Y el otro hasta el puro le quitaba. No hagas eso, decía el otro. El otro era supersticioso, ¿verdad? ¿Y cómo eran las obras de la gente que andaban allí en esas tinieblas? Si solo a tomar llegaban, hermano. Y el gran show que se ponía ahí, había uno que era ahí, que era luciferiano. Imagínense qué clase de gente la que había ahí. Luciferiano. Y el tipo conoce bastante, porque sí, conoce un montón. Y ahí llegaba y lo entrevistaban y él hablaba de todo, historia de todo. Luciferiano. Él a quien adoraba era al diablo. Imagínense la clase de gente que había ahí, ¿verdad? O sea, que el santillo, no, hombre, ese era un chiste para lo que había allá adentro. No le digo que cuando encendíamos las luces, si solo los colmillos le hacían falta sacar a todos esos vampiros.
Y a veces así somos nosotros, nuestras obras son malas y no queremos la luz, porque nuestras obras son reprendidas en la luz. Se nota que andamos haciendo las cosas malas. ¿Y sabe quién es el primero que va a caer cuando anda haciendo las cosas malas? El Hijo de Dios. Es el primero que agarra. No, dice, si primera vez que sale ahí con los muchachos y vino la policía, hizo una redada y se fue. Pues sí. Si primera vez hoy no hay que andar en malas compañías, hermano. No, y no puede andar en eso. Se lo llevan 15 días y después de los 15 días a Mariona. Si tiene suerte. Porque si no, a los 3 días va para Mariona. Hoy está difícil. Pero va a depender con quién andemos. Entonces, el primero que cae siempre es el cristiano. Y fíjese usted, hay que tener mucho cuidado. Porque puede ser que usted no ande haciendo cosas malas, pero su amigo sí. A un muchacho de la iglesia le dieron ray. Y le dijo el hombre, subite, te voy a dar ray. No, hombre, le dijo, aquí me voy a caminar. Subite, hombre, te voy a dar ray. Y se subió, va pues, le dame ray. Y se subió. Cuando iban a medio camino los detuvo la policía. Y cuando empiezan a revisar el carro, ¿sabe qué encontraron en el baúl? Un montón de paquetes de cocaína. Los dos se fueron presos. No, pero mire, si a mí ray me venía andando. ¿Verdad? Se fue, pues, ¿y para dónde, pues? Hay que tener cuidado. ¿Te voy a dar ray? No, brother, aquí ando 20 centavos por el bus. ¡Salud! Váyase mejor aparte, hermano. Usted no sabe qué es lo que le pueden estar haciendo. Porque el hombre malo aborrece la luz. Y si aborrece la luz y sabe que usted es un hijo de Dios, a usted lo va a querer untar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que anda entre lobos, aullar aprende. Y puede ser que usted no aprenda a aullar, pero como anda entre la miel, algo se le va a pegar. Así que la mejor invitación es que usted no haga eso. Es mejor solo que mal acompañado. Es preferible solo que mal acompañado, porque usted no sabe qué tipo de compañía es en la que usted anda. Usted puede conocer a cada persona superficialmente, pero no sabe qué es lo que hay adentro, cuáles son las intenciones, porque nosotros como hijos de Dios a muchos les caemos mal y somos aborrecidos solo por el simple hecho de ser cristianos. Solo porque nos ven con la Biblia, mira, si ese es un chiste, aleluya, aleluya. ¿Verdad que sí? Sí es cierto. Nos hacen la vida imposible, nos aborrecen. Y los hombres que andan en el mal caminar y en el mal vivir se comportan así y no les gusta la iglesia. No les gusta la iglesia. Entonces vemos nosotros que el Señor lo que nos dice aquí en su palabra, en Juan capítulo 3, verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Darse cuenta lo que el Señor nos está diciendo. En esta palabra, esta es la condenación. Significa, esta es la razón. ¿Por qué? Porque por esa naturaleza pervertida, en esa práctica constante del mal, del pecado, se negaron también a recibir la salvación de Dios. Aquí dice, y esta es la condenación, o sea, esta es la razón por la cual, ¿por qué? Por su mal vivir, por esa perversidad que hay en la mente. Los hombres amaron más las tinieblas, han preferido el pecado que la salvación y la vida eterna. Han preferido el pecado que estar en la iglesia. Y muchos así son. No, mejor vámonos a la playa. ¿No? Si hoy es domingo de playa. Y se van para la playa. Se van para el cine. Yo no estoy en contra de eso. No, si todo a su tiempo, hermano. Todo es bueno a su tiempo. Pero a su tiempo. Pero algunos han escogido el mal en lugar de seguir a Dios. Porque han amado más, han preferido más el pecado. Han preferido el pecado a la santidad. Han preferido el infierno al cielo. Han preferido la condenación a la salvación. Por eso le digo yo, ¿tú qué escoges? ¿Vida o muerte? Y algunos han escogido la condenación eterna. Con sus acciones lo demuestran. Porque de Dios no quieren nada. Y cuando se mueren hasta le ponen allí que de Dios goce. Papá, que de Dios goce. Así le ponen, ¿ve? En el epitafio. Que de Dios lo tenga en sus santas moradas. ¿Y dónde vivía él cuando estaba aquí en la tierra?
Leía la Biblia. Iba a la iglesia, a la iglesia que sea. No le estoy diciendo que venga a una iglesia cristiana evangélica, a la iglesia que fuera. Trataba de buscar a Dios con sus acciones. No. Entonces, mi amado hermano, muchos escogen la condenación en lugar de la salvación. Y es lastimoso porque hay familias enteras que están en ese continuo pleito, ¿verdad? Peleando. Yo admiro a aquellas familias que todas son unidas y que todos buscan a Dios. Yo admiro esas familias, hermano. Porque son familias, no sé, perfectas, no sé cómo decirle. Familias peculiares, singulares. Y algunas familias que también somos muy especiales, hermano. Porque mi familia no es especial, pero es mi familia. ¿Y qué puedo hacer? Es una lucha constante que hay. Y se les dice, se les habla, pero igual, por aquí entra y por aquí sale. Eso así es. Sucede hasta en las mejores familias. Jesús lo padeció si sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos no creían. Creyeron hasta que lo hubieran resucitado. Porque le dijo, bueno, si vos haces tantos milagros, ¿por qué no vas y te presentas abiertamente, pues? Anda, ahorita qué fiesta, anda. Porque sus hermanos, dice, no creían en Él. Jesús, hermano. ¿Cómo eran las obras de los hermanos de Jesús? Probablemente no eran malas en el aspecto de ser perversos, pero eran malos porque no estaban creyendo en Jesús, en el camino que Dios estaba mostrando para que nosotros fuésemos salvos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y buscaron la condenación en lugar de la salvación. Porque sus obras eran malas, las prácticas de sus abominaciones estaban protegidos por la oscuridad de la noche. Ahora ya no se esconden, ¿va? Hoy de día lo hacen, hermano. Hoy ya no se esconde la gente para hacer las fechorías. Hoy de día lo hacen, si hoy ya no se esconden. Antes se escondían para hacer las cosas malas. Hoy no, ahí ve a la mujer del prójimo con el otro de la mano. Usted se queda, híjole, hermano, qué cosa seria, a la maldad que hemos llegado ahora. Ahora usted ve dos mujeres de la mano y usted dice, a saber, va. Pues sí, hoy hay un problema ahí. Ya no se esconden. Antes, yo me recuerdo que antes, hace mucho tiempo, los drogadictos o los que fumaban marihuana se iban allá por el campo a echarse sus cigarros para que la gente no los viera. Allá se iban a fumar. Hoy no, a la par del pasaje se ponen, hasta por la ventana le echan el humo. La vez pasada nosotros andábamos evangelizando aquí arriba, aquí por Prado de Venecia. Y nos encontramos con un grupito de muchachos, ¿verdad? Le dije a mi esposa, hablemosles a ellos porque los vamos a ganar para Cristo. Eran varios jóvenes, eran como 8 jóvenes. Y nos acercamos nosotros con el mensaje de la salvación. Y cuando, hey, pastor, ¿y no quiere un toque? Y me echan el gran montón de humo de marihuana, hermano. Y yo, y el otro queriendo hacer el golpe. Los otros jalándole el humo, hermano. Jalando el humo de lo que aquel había tirado. Y le dice, no lo desperdicies. Uy, ya digo, ¿y estos locos? ¿Nos echaron el humo en la cara de marihuana? ¿Recibieron a Jesús? No. ¿Les presentamos el mensaje de la salvación? Sí. Pero la gente se amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Y en este mundo en que vivimos, así nos encontramos porque sus obras son malas. El castigo es la consecuencia de sus propias acciones. El castigo es la consecuencia de sus propias. No es que Dios los haya castigado, sino que ellos mismos han elegido el castigo. Ellos mismos han elegido el castigo. Vemos nosotros lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo. Esa es la voluntad. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Hechos 4:12. La Biblia no contiene especulaciones sobre la salvación y la condenación. La Biblia es clara, hermano. El hombre es que ha torcido algunas cuestiones y ha tratado de sacarlas de contexto. Pero la Biblia es clara. La Biblia no anda con situaciones oscuras. No, la Biblia es clara y perfecta. Lo que nos dice eso es. Lo que sucede es que el hombre a veces le ha tratado de poner filtro y hacerlas más suavecitas las cosas, ¿verdad? La Biblia dice que solamente hay dos grupos de personas. Ya sabía usted, ¿verdad? No que altos y gordos, feos y bonitos, blancos o negros, inteligentes o sabios, necios o sabios, perdón. No, la Biblia determina que hay dos grupos, los salvos y los condenados. ¿En qué lado se ubica usted? Nosotros escogemos. Nosotros escogemos. Y no es solamente porque usted escoja. Porque el Señor Jesús dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. Porque no ha venido a mí por su propia cuenta. Ha venido a mí porque mi Padre que está en los cielos lo ha traído a mí. Eso es lo maravilloso. Que no es solamente porque nosotros escojamos, sino porque Dios nos puso el querer y el hacer. Él nos puso el querer y el hacer. Y ahora en la mañana, usted no sé si estaba tratando de escoger la ropa que se iba a poner ahora, ¿verdad? Esta camisa no, esta blusa no, esta me queda, esta no me queda. ¿No le pasó eso? A mí me ocurre, yo digo, bueno, ¿y qué me voy a poner ahora? A veces quisiera ser como Albert Einstein, todo de negro y de gris, ¿verdad? Así no se anda complicando usted la vida. Dice que él tenía todas las camisas del mismo estilo y la ropa del mismo estilo, solo los agarraba y se las ponía, no andaba escogiendo. Al final de los días así fue como él hacía. A los principios no, ¿verdad? Escogía, se ponía corbatín, corbata, de todo. Pero al final del tiempo él vio que eso le demoraba mucha energía. Entonces empezó a escoger y dijo, no, solamente estos van a ser mis colores, y así era como él se vestía. Pero nosotros escogemos, y en esta situación la Biblia nos dice que solamente hay dos grupos, el que es salvo y el que está condenado. Y esta es una pregunta obligatoria. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo para usted? ¿Salvo de qué? Salvo de una condenación eterna. Salvo del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Esta es la salvación. Esto es lo que significa la salvación para nosotros. Ese flagelo que está atormentando a la humanidad, el pecado que lo está destruyendo en toda su forma, es la culpa. Y no es una culpa sencilla, no es una culpa solo idealizada, es una culpa real que muchas veces hay en nuestro corazón y andamos cargando con esa culpa en nosotros y decimos, es que me siento miserable. ¿Y por qué te sientes miserable? Ya te hiciste un autoexamen, habrá culpa en tu corazón. No será necesario que entregues tu vida completamente a Jesús para que puedas conocer el significado de la salvación en tu vida. Porque muchas veces así andamos, hermano. Y esa culpa no nos deja dormir. Esa culpa no lo deja comer. Esa culpa no lo deja conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque hay una culpa. Es Jesús quien nos abre a nosotros el camino. El perdón. El perdón que Dios da a través de su Hijo. Cuando usted recibe el perdón, lo está habilitando para la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese perdón. Y como dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón completo depende de Dios. Ser salvo significa ser libre de la condenación. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de eso. Ser libre de la condenación. Adán y Eva fueron castigados. ¿Por qué? Porque se comieron el fruto prohibido y fueron expulsados del huerto del Edén. Y luego seguimos nosotros con el otro grupo. ¿Cuál? Noé. Que solo una familia fue rescatada y los demás
fueron condenados. Seguimos adelante y llegamos a Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Fue condenada. ¿Por qué? Por su pecado. Y si seguimos, encontramos al pueblo de Israel que fue llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo? Por su pecado. Porque transgredieron la ley de Dios. Transgredieron la voluntad de Dios. Y Ezequiel nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 3:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. No, sí que ese es el resultado del pecado, hermano. No es otra cosa. Algunas personas la quieren poner con un lenguaje diferente, ¿verdad? Y lírico, bien poético y romántico. Y quieren maquillar el pecado. Pero las consecuencias son inevitables. Las consecuencias no se pueden evitar. Cuando una persona está embarazada, tiene una consecuencia que es inevitable. ¿Cuál es lo que le va a suceder a una persona que está embarazada? Tiene que dar a luz y ser responsable de lo que nace. Porque ella no es ella sola. Ahí es ella y su hijo. Y si el marido se va, se quedó amolada, ella tiene que criar a su hijo. Porque eso sucede en América Latina y en todo el mundo, que la falta de responsabilidad. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros que la palabra del Señor nos habla y nos dice de manera bien clara. Ser salvo implica la cancelación de su pecado, la cancelación de su culpa. Eso implica ser salvo, que Dios me ha perdonado mis pecados y que como cristiano puedo disfrutar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Vaya conmigo a Colosenses en el capítulo 2, verso 10 al 17. Mire lo que dice Colosenses 2, del verso 10 en adelante. Si no lo tiene, se lo leo aquí a la carrerita. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado una libertad, pero exagerada, hermano. Una libertad que al pueblo de Israel no se la ha dado. Pero a nosotros como hijos de Dios, a través de la sangre del Cordero Jesucristo, nos dio esa libertad. Y en esta libertad, esto es lo lindo, mire, que el cristiano está obligado a cumplir la ley. ¿Qué dice usted? No está obligado a cumplir la ley. ¿El cristiano puede cumplir la ley? Sí puede cumplir la ley. Si él quiere, la puede cumplir, pero no está obligado. No está obligado. Sí la puede cumplir, pero no está obligado. No es como el pueblo de Israel, que está bajo un pacto de carne, porque el pacto de él es de carne, es material. El apóstol Pablo dice que hay dos: la esclava, los hijos de la esclava, y los hijos de la libre. Nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Así dice el apóstol Pablo. No son hijos de la esclavitud, nosotros somos hijos de libertad. Porque en Cristo nos ha hecho libres. Entonces, ¿qué escoges? ¿La salvación y la libertad o la condenación?
¿Qué escoges? El Señor Jesús nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has dado. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisigrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.